Bueno, radicales o sustituyentes iso, sec, ter y neo. ¿Sí? Vamos a empezar por el radical iso o sustituyente iso. Se le conoce iso porque tiene una simetría, es decir, suele ser igual, ¿no? O en igual cantidad. Por lo general, en este caso, se suele ocupar cuando tenemos una rama o una subrama, que le suelo llamar yo, o un sustituyente sobre un sustituyente en el penúltimo carbono, ¿no? Recuerden que cuando nosotros hablamos de las ramitas, siempre el carbono 1 va a ser el que está más cercano a la cadena principal y el carbono último va a ser el que esté más lejos de la unión entre el sustituyente y la cadena principal. ¿A qué me refiero con esto? Primero voy a hacer un gráfico. Si yo tengo esto como cadena principal, ¿sí? Y tengo un sustituyente, digamos, de esta forma, digamos que tengo un sustituyente por acá. Entonces, el que esté más cercano a la unión de cadena principal y cadena secundaria, este va a ser el carbono 1, ¿sí? Y el carbono más lejano, pues va a ser el carbono último que se encuentra en la cadena. Entonces, a eso nosotros tenemos que sumarle, pues, cuando tienen subramas. Ejemplo, si tiene una subrama aquí. Entonces, ahí nosotros ya conocemos o le damos nombres diferentes. En este caso, a este se le conoce como iso. Bueno, hasta aquí nosotros hemos visto, esto pues es un poco más complejo cuando hablamos de la representación en barras, pero vamos a hacerlo mejor de la otra forma. Un sustituyente es lo siguiente, es cuando pierde, es decir, es una cadena común y corriente, es una cadena principal común y corriente, pero aquí el pequeño problema es que pierde un hidrógeno, ¿no? Al perder un hidrógeno, obviamente, y este se une a una cadena, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces aquí, digamos que yo tengo un radical iso. Este iso puede tener un grupo metil aquí, ¿sí? O puede tener otro en el mismo, pero obviamente aquí ya tendría menos hidrógenos, ¿no? Y aquí yo tendría un iso. Aquí tendría 1, 2, 3 y el de aquí 4. Entonces aquí tendríamos que quitarle un hidrógeno más. A esto se le conoce como iso, ¿sí? Porque tienen proporciones iguales, tiene un carbono aquí, un carbono aquí, un carbono aquí. Aquí lo suelen conocer como iso, ¿no? Es un tipo de representación de un iso. Otro tipo de representación de un radical iso puede ser el siguiente. ¿Sí? Yo suelo decir que un radical iso suele ser una ramita que tiene un grupo metil en el penúltimo carbono. A eso le suelo decir yo, ¿no? O yo le suelo mencionar así, porque en realidad, en este caso, es un elemento, es una cadena que se deriva de una cadena principal, siempre y cuando éste pierde un hidrógeno. Ahí se convierte en sustituyente. Entonces, en este caso, ¿cómo se le conocerá a este sustituyente? A este sustituyente se le conoce como iso. Eso va a ser su nombre, ¿no? Iso, ¿sí? Entonces, iso, la cantidad de carbonos que este tiene, 1, 2 y 3, se le conoce como isopropil, ¿no? Por tener 3 carbonos, así se le conoce, ¿sí? Normalmente se les conoce como propil por si tiene 3 carbonos, pero como en este caso tiene una rama sobre una ramita más, entonces se le conoce como isopropil, ¿sí?
Ahora, cuando se le conoce el otro nombre que suele tener esto, en cambio es cuando nosotros numeramos, ¿no? Pero ahí en cambio solamente se numera desde donde parte la cadena, es decir, de aquí, 1, 2, y tiene una subramita que sería el de aquí. Entonces ahí tenemos que poner el número, ¿no? 1 metil. Y como tiene otro sustituyente, entonces, pero aquí ya debemos tener en cuenta cuántos carbonos tiene el sustituyente segundo, que sería solamente ya 2. Entonces sería 1 metil, etil, y el nombre de la cadena principal en cual se encuentre unido este compuesto, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un isopropil. No solamente hay de esta forma, ¿no? Hay elementos iso que son mucho más grandes incluso. Entonces, vamos a ver cuándo o cómo diferenciamos cuando es un iso, porque suelen confundirse también con el sec. El sec, en cambio, se llama sec porque está unido a un carbono secundario. Eso es lo que, por eso se le conoce como sec, ¿no? Pero suelen confundirle también con el iso, porque el iso también es medio parecido. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, aquí tengo, o podría ser un carbono secundario, miren, porque tengo el carbono de aquí está unido a dos carbonos. Entonces, es un carbono secundario. Pero aquí hay un problema. Cuando hablamos de iso, siempre está en el penúltimo lugar de la cadena que tenemos del sustituyente. Entonces, ahí se le reconoce como iso. Entonces, acá vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo aquí un ejemplo más claro, ¿no? Porque en este es el que suele haber confusión. Si yo tengo acá uno así, tengo un CH aquí, y digamos que ahora ya lo hago de manera lineal. Y acá tengo unido un CH3, ¿sí? Entonces aquí el carbono de igual forma está unido a estos de acá. Si ven, está en penúltimo lugar, ¿no? Ese es el inconveniente que suelen tener. Pero aquí está en penúltimo lugar, aquí es un iso, ¿sí? Entonces siempre y cuando esté en penúltimo lugar, es decir, acá es el último, este es penúltimo, entonces aquí vamos a llamarle iso. También se conoce como iso aquí, ¿sí? Entonces ahí lo volvemos a conocer como iso. En este caso es 1, 2, 3, 4. Isobutil en este caso. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos el sustituyente conocido como iso. Vamos con el sec. El sec dice que está unido a un carbono secundario, pero para que este funcione o el sec funcione, suelen ser un poquito más grandes, digámoslo así. Entonces aquí podemos confundirnos. Miren, aquí tengo un isobutil, pero también existe un sec-butil, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sec-butil un isobutil donde está ubicado el metil, ¿sí? O también se le conoce, en este caso, recuerden que siempre se le empieza a numerar desde acá, ¿no? Desde donde nace la unión entre la cadena principal y el sustituyente. Entonces, aquí sería 1, aquí 2 y aquí 3. Entonces, en este caso, ¿en cuál está? Está en el número 2, es 2-metil. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un sec-butil y un isobutil. Metil, y aquí en cambio tenemos 3 carbonos, ¿no? Entonces 2-metil propil en este caso. Son los dos nombres que podemos adquirir de estos, o algunos les suelen poner 2-metilo, ¿sí? El nombre completo, propil, y el nombre de la cadena principal. En algunos casos suelen utilizar ese tipo de nomenclatura. En el caso nuestro sí, vamos a ocupar los dos, pero en este caso vamos
primero por los más fáciles, ¿no? Ahora vamos con el otro. ¿Cómo diferenciamos un SEC? El SEC dice que está en un carbono secundario, ¿no? Siempre está en un carbono secundario. Entonces, si yo hago un elemento más o menos parecido a este, imposible. Aquí tengo un carbono secundario. Ojo con esto. Aquí tengo un carbono secundario, pero hay un pero en este caso con este carbono secundario de aquí, que este, en cambio, está en el penúltimo carbono. Entonces ahí es un iso, ¿no? Entonces, porque aquí, a pesar de estar en un carbono secundario, no se le considera como sec, ¿no? Esa es la única diferencia que tiene de ahí. Vamos a ver en el caso de acá. Si yo tengo aquí, si yo tengo en este sentido, aquí está el grupo metil. Esa es la diferencia, ¿no? Carbono secundario suele estar. Entonces, aquí es la diferencia que existe, ¿no? Entonces, aquí viene CH2 y acá viene el CH3. Si ven la diferencia que existe, en el ISO suele estar en el penúltimo. Algunos dicen, pues yo le suelo decir que está en el penúltimo, pero en realidad es cuando está asimétrico el, el compuesto, ¿no? Aquí está simétrico, tengo un carbono aquí, un carbono acá, un carbono aquí, un carbono acá, entonces está de manera simétrica, por eso también le suelen decir como ISO. ISO quiere decir igual también, ¿no? Para que entiendan. SEC, en cambio, viene de secundario, ¿no? Pues se llama SEC, ¿sí? Entonces este es un carbono secundario, ¿sí? Está entre dos carbonos, miren, uno, dos, está entre esos dos carbonos, entonces se le considera como carbono secundario. Al estar entre dos carbonos, entonces se le conoce como SEC, ¿sí? Ahí puede ser más grande en realidad, pero en este caso solamente tiene 1, 2, 3 y 4. Su nombre es SEC-butil, porque recuerden que cuando hablamos de 4 carbonos se le conoce como butil o buteno se le conoce, ¿no? O, perdón, butano se le conoce si es que fuera alcano, ¿no? O si fuera cadena principal, pero como es cadena secundaria o sustituyente, entonces SEC-butil. Y aquí ya tenemos, puede ser más grande, pueden ir más acá los carbonos, pero siempre este va a estar va a estar dentro de un carbono secundario, ¿no? Entre dos carbonos, por eso se le conoce como carbono secundario. Esto es lo que vimos en los carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, ¿no? Para esto era, o para esto funcionaba. Entonces aquí ya tenemos un sec-butil. Ya sabemos cómo funciona. Vamos con un ter y de ahí al último con un neo. Entonces, ahora, si ya hablamos de que tenemos en un carbono secundario, pues obviamente el que sigue va a ser en un carbono terciario. Entonces, aquí es en un carbono terciario. Es decir, si yo tengo un carbono aquí que está unido a la cadena, ¿sí? Y por lo general aquí tenemos un carbono solito, ¿no? Aquí podemos diferenciarnos de manera amplia porque el carbono suele estar solito, ¿no? ¿Sí? Entonces está unido a una cadena y por lo general el carbono lo reconocemos fácilmente, un ter, porque un carbono suele estar solo. Aquí en cambio no, miren, aquí tiene un hidrógeno, acá no, tampoco tiene un hidrógeno, aquí tiene un hidrógeno, no está solo, ¿no? Aquí suele estar solo. Eso sería lo más característico que tiene un ter, ¿no? Es un carbono terciario, ¿sí? Que está entre tres carbonos, pero siempre hay que tomar en cuenta que suele estar un carbono solo, ¿no? Entonces aquí puedo ser más largo, para acá incluso puede ser más larga la cadena, pero aquí es la diferencia, que pertenece a un carbono terciario, pues se llama ter, ¿no? Entonces, en este caso, miren, está entre tres carbonos, el de aquí uno, el de acá otro y el de acá otro, está entre tres carbonos. Por eso se le conoce como carbono terciario y también su nombre se deriva de eso mismo, ¿no? Es ter. Ter, en este caso contamos la cantidad de carbonos que tiene uno, dos, tres, cuatro. Es un ter-butil. ¿Sí? Y hemos hecho el sustituyente que se conoce como ter, ¿no?
siempre está entre 3 carbonos. Esta es la diferencia que tiene. Algunos lo confunden, pero es muy difícil confundirlo este tipo de compuesto. Antes de eso, me olvidé en este caso el otro nombre, ¿no? Aquí, ¿cómo se le conoce en este caso cuando no utilizamos el SEC? Pues de igual forma, tenemos que enumerar, recuerden que el que está más cercano al que se une a la cadena principal es el carbono 1. Entonces, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces, en el carbono 1 dice que se encuentra el grupo metil, entonces, o metil o metilo, ¿no? Entonces, metil, ¿sí? 1 metil, 1, 2, 3 propil, así nos queda. O 1 metilo propil. ¿Sí? En este caso. Y en el caso de acá, en cambio, nos queda el carbono 1 sigue siendo este, ¿no? Ojo con este es 1 y este es 2, ¿sí? Entonces, este, al ser el carbono 1, tiene 1,1 porque en el mismo carbono 1 tiene el grupo metil y este sería en cambio o vendría a ser la cadena principal, para que me entiendan. 1,1 dimetil porque tiene dos grupos metiles. Dimetil o metilo. Y la cadena que tiene aquí, etil, ¿no? ¿Sí? De dos carbonos es etano o etil, si es que fuera. Entonces, estos son los dos nombres que puede adquirir. Vamos con el neo y el último sustituyente complejo que nosotros solemos tener. En el caso del neo, este habla que está en el carbono cuaternario, se encuentra en el carbono cuaternario. Al estar en el carbono cuaternario, obviamente, pues este va a ser un poquito diferente al terc, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo le reconocemos en este caso? Porque está entre 4 carbonos. Si, ejemplo, si tenemos CH3 aquí, perdón, CH2 aquí, tenemos un carbono acá, tengo un grupo metil aquí, tengo otro grupo metil aquí, ¿sí? Y tengo otro grupo metil aquí. Bueno, yo les digo grupos metiles, pero no son metiles, ¿no? Son cadenas principales y solo dos de ellos son metiles en realidad. Entonces, aquí en cambio, este va a ser el que se une a la cadena principal. Este puede ser uno de los sustituyentes un poquito, digamos, confuso entre este y el ter, ¿no? Pero no es tanto, ¿no? Siempre recuerden que el neo está entre 4 carbonos. Aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3 y aquí está 4, ¿sí? Está entre 4 carbonos o es un carbono cuaternario. En cambio, en el ter es un carbono terciario porque está entre 3 carbonos, 1, 2 y 3. No cuenta, si usted tiene una cadena aquí en donde tiene carbono, 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 esta partecita me olvidé. Si la cadena principal también tiene carbonos, estos carbonos no cuentan porque estos no pertenecen al sustituyente. Estos carbonos que tienen aquí pertenecen a la cadena principal, entonces estos no corresponden a la misma cadena de los sustituyentes. Entonces, estos no cuentan, ¿no? Siempre solamente los que pertenecen a la cadena del sustituyente. Entonces, una vez dada esa indicación, vamos a ver cómo nos queda el de acá. Sí, aquí si ven que es fácil distinguir que en este caso está entre 4 carbonos, ahí se le conoce como neo. Puede ser más amplio, mientras esté entre 4 carbonos va a ser neo, puede ser más grande incluso el sustituyente, ¿no? Pero siempre debe estar entre 4 carbonos para que se llame neo. Entonces aquí tengo un neo y contamos la cantidad total de carbonos que tiene, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tiene 5, entonces le conoce como neopentil. ¿Sí? Aquí no puede coincidir los nombres, ¿no? Si ven, pues, porque en este, sobre todo en el butil, no puede coincidir los nombres. Porque suelen tener distribuciones diferentes, ¿no? Neopentil y el otro nombre
De igual forma podemos hacerlo, pero en este caso está en el carbono 2. ¿Sí? Recuerden que siempre de donde parte la unión entre el sustituyente y la cadena principal se numera, ¿no? Aquí es fácil numerar en este caso. Entonces, en este caso nos queda 2.2 o 2,2 dimetil o dimetilo. Y en este caso nos queda 2.2 dimetil, 1, 2 y 3 propil. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos esta característica o cómo funcionan los sustituyentes que suelen tener nombres especiales.